Biblias en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. Hemos titulado la meditación de esta mañana: Bendito madero, bendito madero. Cuando lo haya encontrado me dice un fuerte amén. Bendito madero. Queremos hablar de la cruz de Cristo. 1 Corintios, escrita por Pablo a una iglesia que estaba llena de carnalidad. Una iglesia que estaba muy confundida. Una iglesia que cuando el apóstol Pablo escribe la segunda carta, los teólogos le llaman la carta de las lágrimas de Pablo, porque parecía que no avanzaba. Entonces el apóstol Pablo está hablando del bendito madero que a usted y a mí nos dio vida y nos dio esperanza. ¿Lo tenemos todos? Damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros es, no le oigo, es poder de Dios. Vamos a orar. Padre, te bendecimos y damos gracias por tu muerte en la cruz del Calvario a través de Jesucristo. Te damos gracias porque esta mañana, a través de ese madero, nosotros podemos tener resurrección y vida eterna. Suplico, Señor, que aquellos que se han distanciado en su vida privada de la cruz, que aquellos que se han distanciado en sus sermones de la cruz, puedan esta mañana recapitular y entender que sin la cruz no hay salvación. Toque el corazón del amigo que no te conoce, para que a través de la cruz de Cristo pueda entrar a tu presencia. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amables hermanos. A través de los tiempos, la cruz ha tenido diferentes significados. A través de los tiempos han surgido diferentes tipos de cruz. La cruz en la época romana era la muerte más infame, era la muerte más denigrante, era la muerte más dolorosa que alguien podía tener. Y hay muchas curiosidades y datos históricos y fechas en las cuales nosotros podemos hablar de la cruz. Pero la cruz, para los cristianos, por decreto de un hombre ya por el siglo VI, un rey que andaba vagando por ahí, decidieron adoptarlo como símbolo del cristianismo. Diga conmigo, símbolo del cristianismo. Y muchos de nosotros erradamente a lo largo de la historia decíamos que no podemos tener una cruz, que no podemos portar una cruz porque es un símbolo de maldición. Es totalmente correcto, es un símbolo de maldición antes de Cristo, pero es un símbolo de bendición después de Cristo. Y la cruz a nosotros como cristianos nos debe de recordar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén, iglesia. El apóstol Pablo en el capítulo 1 versículo 18, hablando acerca de estos señores que vivían en Corinto, llamados los Corintios, dijo: porque la palabra de la cruz, que dice, es locura. Mis amables hermanos, la teología nos ha enseñado a través de la historia que el hombre le ha encantado hablar de la nueva vida. Yo soy el primero, y yo les he recitado este versículo cientos de veces. Todo aquel que está en Cristo, ¿qué dice? Pero el evangelio no consiste en la nueva vida. El evangelio consiste en la cruz, porque sin cruz no hay vida nueva, ni nueva vida. Entonces ahora resulta que usted se enoja con Dios porque cuando viene a la iglesia no prospera. Se enoja con Dios porque cuando viene a la iglesia usted sigue enfermo. Se enoja con Dios porque tiene algo en su vida, ese ayo, ese dolor como lo tuvo el apóstol. Muchos dicen que era jorobado, otros dicen que tenía una voz horrorosa, muchos dicen y el aguijón en la carne. Nos quejamos y no entendemos las palabras de la Biblia cuando dice: bástate mi gracia. Y eso significa mi gracia, o sea, mi perdón, o sea, la cruz, o sea, la salvación te sea suficiente. ¿Y cuándo sé yo, pastor, que estoy bien ubicado? Cuando puedo decir: Jehová quitó, Jehová dio, sea por los siglos Jehová. Entonces sé yo que entiendo la cruz. Pero si has venido a buscar la cruz en esta mañana para tener un buen carro, como muchos de los pastores o mega pastores que se están graduando de nuestros seminarios, si has venido a buscar la cruz de Cristo para tener un modo vivendi y vives como te ronca el mango en tu casa, como muchos pastores de nuestras filiales, estás bien equivocado, o extremadamente equivocado. Porque la cruz de Cristo no trae solo abundancia, ese es un fruto, ese es un fruto. La obediencia da fruto, pero no es una muestra del amor de Dios.
La muestra del amor de Dios es que siendo lo que somos, lo que usted y lo que yo somos esta mañana, así de mentiroso, así de pecador, así de hipócrita, de doble cara, a pesar de todo eso, Cristo murió por nosotros. Ese es el regalo de la salvación. Esa es la importancia de la cruz. Si ese aplauso es para su Dios, déselo de corazón, porque no es para mí. Y si no tiene aplausos, que Dios lo bendiga también. Ese es el evangelio que hemos dejado de predicar en los púlpitos. Y predicamos de carros y de abundancia y de reconocimiento. El evangelio está centrado ahora en los hombres y no en Cristo. Usted es un seguidor, yo soy un seguidor de seres humanos. Les he dicho a través de los años, los seres humanos tenemos liderazgo de pies de barro que se quiebran. Ponga su esperanza en Cristo. Mis amables hermanos, la cruz no es nada nuevo. Si la cruz apareció ahí en Números, diga conmigo Números: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Cuando se vaya a su casa, lee el capítulo 21 y se va a dar cuenta que estaban pasando por una necesidad horrible. Habían serpientes picando por todos lados, habría gente muriendo en el desierto, y la gente comienza a decirle: Moisés, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos para merecer esto? Es bien fácil: por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No tienes que preguntarte qué hice, y hoy qué hice, Señor, y hoy qué hice. Es que eres pecador y yo soy un pecador. Y como pecadores nos merecemos la muerte. Y te voy a dar algo bien interesante que ilustra un teólogo maravilloso referente a la cruz. Y dice que el hombre que no conoce de Dios es como un hombre que está inmerso, sumergido en un pozo. Y dentro de ese pozo está ciego, está mudo, no se puede mover, no tiene un corazón que late. Entonces viene Cristo y lanza una pita y lanza un lazo para sacarte de condenación. Pero recuerda que no lo puedes ni siquiera tomar porque estás muerto. No tienes poder en tus manos para agarrar el mensaje. No se puede de una manera. Y ahí entran las obras que nosotros hacemos. Y entra la obra que dice la iglesia tradicional, que tú a través de las obras no. Tú estás y yo estaba en un pozo muerto, inerte, sin movimiento, sin corazón, sin vista, sin nada. Y Cristo te mandó a ti una pita, un lazo para sacarte. Pero no puedes salir porque no lo puedes agarrar porque estás muerto. ¿Y qué pasó, pastor? Mire qué lindo lo que pasó. Dios, en su misericordia, mandó a Cristo a bajar al pozo. Y del pozo nos sacó el Señor. Y por eso tenemos vida nueva. Ese es el regalo de la cruz. Gloria al Señor. Entonces no me vengas a decir que tú eres salvo porque haces buenas cosas. Oiga, voy a ir más allá, que tú eres salvo porque predicas la palabra. No, tú eres salvo por misericordia de Dios. Y esa cruz te tiene que acordar esas cosas. La cruz es un símbolo. No la vamos a venerar. No significa que a partir de hoy todos nos vamos a poner una cruz. No significa que a partir de hoy, esa cruz ha estado ahí en su templo por mucho tiempo, pero yo no la puse ahí simplemente para adornarla. No la puse para competir contra la menora y la estrella de David, que no tienen nada que ver en la salvación. Cuando yo le dije al equipo: vamos a poner una cruz y la vamos a poner en neón, es para recordarnos de la muerte de Cristo, para que tú y yo tengamos vida, y vida en abundancia. No solamente aquí en la tierra, no, señores, en la presencia de Dios. Muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, Él opta en su misericordia por bajar ese pozo. Amigo, el cristianismo no se compone de personas que profesan ser cristianos. No se equivoque. El cristianismo se compone de personas que viven una vida cristiana. Yo puedo estar aquí todo el día diciendo que soy de un color y de otro color, y eso no me va a cambiar. Lo que me va a cambiar son mis hechos. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos y a la gente que estaba ahí: por sus frutos. Hay escándalos rodeando las iglesias de todos los tiempos, y el siglo XXI no ha sido la excepción. Es primera vez en la historia que dentro de esta iglesia tradicional se da un escándalo que afecta hasta el mismo hombre infalible que es el Papa, que dice que no se equivoca. Es la primera vez en la historia que algún país se atrevió a establecer una demanda por las cosas que han ido tapando históricamente, por los abusos, por lo que haya sido, por lo que sea. Y si eso está sucediendo ahí, no tarde en suceder aquí. Ponga mucha atención. No se trata que nos burlamos y nos jactamos. No. El evangelio no es para jactarse, es para vivirlo.
No se trata que esta mañana tenemos 10,000 personas aquí y que hay gente puestas en pie y que sus hijos están siendo atendidos. Y no se trata de eso. Se trata que cuando te vayas esta mañana, tú puedas regresar con un corazón agradecido por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y puedas decir gracias, Señor, porque las buenas y las malas, con cáncer, con problemas de azúcar, con problemas del corazón, con problemas en el intestino, con problemas en mi cabeza, con problemas en el matrimonio, yo te sigo amando porque tú me amaste primero. Eso es cristianismo. Gloria al Señor. No hemos venido solamente para tener ropa nueva y carro nuevo. No, hemos venido esta mañana porque tenemos un gran Dios que nos ama y se metió al pozo. La palabra pozo, septic tank, es un baño de hoyo, para que me entienda. Esa es la expresión que ocupa la palabra. Y usted puede saber interpretar lo que ahí hay. El apóstol está diciendo ciertamente en el capítulo 1, la palabra de la cruz es locura. ¿Y por qué lo dice? Porque para los griegos la cruz era una necedad. Ellos no alcanzaban la vida a través de la cruz. Los griegos alcanzaban la vida a través del conocimiento y la sabiduría. Entonces, cuando llegaba el evangelio del apóstol a afectar estas islas, como la de Corinto, estas ciudades, y llegaba el mensaje de la cruz, decían los griegos: este está loco. La palabra que usted puede buscar en el griego para traducir esa porción de loco es bien fuerte. Pero lo más cercano a la palabra que le puedo decir es imbécil. Búsquela. ¿Y de qué habla? No, decía el evangelio de la cruz ciertamente es locura. ¿Cómo vas a creer, decían los griegos, si nosotros vamos a alcanzar la vida a través del conocimiento? Y nosotros hasta hoy lo decimos: el conocimiento es poder, pero no es salvación. Yo puedo conocer de Dios y no ser salvo, pero cuando conozco a Dios, entonces yo soy salvo. Tú puedes recitar todos los libros de la Biblia y puedes ponerte la teología sistemática de adorno en el cuello, pero si la presencia de Dios no está en tu corazón, no por tus obras, sino por su misericordia, tú no eres salvo. Pastor, usted está negando. No estamos negando nada, estamos tomando la Biblia y la estamos abriendo e interpretando como debe de ser. La cruz de Cristo, bendito madero, para los griegos era una locura. Y el apóstol Pablo escribe y dice: ciertamente para ellos la palabra es locura. Siga leyendo conmigo. Es locura ¿para quiénes? Para los que se pierden. ¿Por qué? Porque dijimos que la cruz no era un símbolo de derrota después de Cristo. Lo fue antes de Cristo, pero después de Cristo es un símbolo de victoria. Mis amables hermanos, para los judíos la cruz era una locura. Los judíos hasta el día de hoy están esperando un Mesías, hasta hoy. Y cuando lo tuvieron enfrente cabalgando en esa entrada triunfal, cuando la gente decía: Hosana al que el hijo de David, Hosana, no, dijo, no puede ser. Si nosotros esperamos un hombre en un caballo blanco, si nosotros esperamos un hombre que traiga autoridad, si nosotros esperamos un hombre que traiga una espada para poner juicio a todo esto, y resulta que termina crucificado, haciéndose maldición por nosotros. La misma Biblia dice: maldito aquel que muere colgado de un madero. Y usted ha pensado y dice: pero ¿cómo dice eso la palabra si Jesús murió ahí? Un momento, Él se hizo maldición por nosotros. ¿Y qué quitó de nosotros? No el pecado, eso es paja. Lo que quitó fue la ira de Dios. No, si el pecado lo hace usted. Pero Dios no tiene problema con usted, tiene problema con el pecado que mora en usted y en mí. Entonces la muerte en la cruz del Calvario frenó, escuche bien, la ira. Hoy diga palabra ira. Cuando dice ira, usted está enojado. La palabra también dice en el Nuevo Testamento: airaos pero no pequéis. Mi amable hermano, el estar aquí esta mañana no es simplemente para venir a llenar 1 o 2 sillas o 3 o 4. Es para decirle: Señor, gracias por tu muerte en la cruz, porque con tu muerte quitaste la ira de Dios de mi vida. Yo tendría que estar muerto en mis delitos y pecados, pero soy salvo. A Él sea la gloria. Paró la ira, frenó el problema, compró, pagó el precio. Entonces para los griegos era una locura la cruz, porque era el conocimiento el que les daba la vida. Para los judíos era una locura, una bobería, que su rey terminara en una cruz. Y el problema de la iglesia del siglo XXI es que nos hemos enfocado en el evangelio de la resurrección y no en el evangelio de la cruz. El domingo de resurrección, señores, esto estaba topado.
Y las iglesias tradicionales se toparon, resucitó. Y yo tengo muchos amigos en Facebook. Y en Facebook ponía cada uno: gracias, Señor, por haber resucitado. Gracias, Señor, por haber vivificado. Gracias, Señor, porque te levantaste. Y los pastores predicamos sermones de turrón, no de contenido. Y que la tumba está vacía y todos los demás están llenos. Y el Señor no está. Y aleluya. Y la mano, un momento. Cristo no vino a la tierra a resucitar. ¿A qué vino Cristo, iglesia? A morir. No vino a resucitar. La resurrección es una consecuencia de su muerte, pero no vino a resucitar. Entonces verá que Él vino a resucitar. No, no, Él vino a morir. Diga conmigo, morir. Y en ese entierro tenías que haber estado tú. Y esa cruz era para ti, para mí. Esos golpes y esa arrancada de la barba y esa vara en la espalda y esa corona de espinas y esa humillación pública y ese juicio y esa difamación y esa negación de sus hermanos y amigos y discípulos y ese arresto de Jesús no era para Él, era para ti. Pero Él se puso y dijo: señores, yo me voy a ofrecer por todos. Me amen o no me amen, yo voy a morir porque yo los amo a ellos. Ahora te pregunto, ¿cómo no amar a Jesús? Si le vas a dar ese aplauso, dáselo de todo corazón. Y por eso estamos aquí. Y ese es el evangelio de la cruz. Y eso es lo que hemos dejado de predicar. Porque primero queremos arreglar la familia, queremos arreglar el carro, queremos arreglar la casa, queremos ser sanos. Yo te invito a que hagas un recorrido de todos los hombres de Dios como murieron. Todos murieron trágicamente. Y el ídolo de la nación judía, como podía ser Moisés, estando nosotros allá en el monte del lado de Jordania, ni saben dónde lo enterraron. Y Aarón, que era el sumo sacerdote o el sacerdote que ayudaba en aquella época con Moisés, está en otro monte, el monte Or, tampoco saben dónde quedó. Y los que predicaban la palabra del Señor, como Esteban, el primer mártir de la historia, lo mataron a pedradas, a otros los aserraron, a otros los ahogaron, a otros los quemaron. Y es exactamente lo que dice la palabra que sucederá en los posteriores tiempos. ¿Qué quiero decir con esto? Eso no es lo importante. Lo importante es que entendamos lo que la cruz de Cristo hace en nosotros y lo que la cruz de Cristo hace por nosotros. Y te voy a contar algo: si entiendes este mensaje, cuando se canten las alabanzas, no te va a costar cantar. Si entiendes este mensaje, voy a ir más allá, siendo abusivo, no te va a costar aplaudir. Porque de parte de Dios no tuvieras ni evangelio al cual tenemos que volver. No se trata de traer el mundo a la iglesia, se trata de traer la iglesia al mundo. Amén. Pastor, ¿y usted qué cree? Yo no creo nada. Nosotros nos llamamos tabernáculo. No, espere, voy a retornar. Nosotros nos llamamos tabernáculo. Entonces todo lo que hacemos tiene que estar conforme a la palabra del Señor. Y hemos dejado de hacer muchas cosas conforme a la palabra del Señor para agradar a los grandes, a los medianos y a los chicos. Me aflige y a la vez me afloja. Me aflige. No se puede tocar a mengano, a fulano, a sutano, no se puede hablar. ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? Este es un tabernáculo bíblico. Y si nuestra vida se comienza a regir por la palabra del Señor, su vida va a ser de éxito. Su vida va a tener abundancia y va a tener paz y va a tener sanidad. Gloria a Dios, como una consecuencia, no por una muestra del amor de Dios. La muestra de amor de Dios o de parte del amor es la cruz. Y quiero enseñarle algunas cosas que hacen la cruz en nosotros. Y lo primero que ella hace es reconciliarnos para con el Padre. Diga conmigo, reconciliarnos. Mis amables hermanos, las reconciliaciones son caras. ¿Cuántos varones han venido hoy? ¿Cómo paga usted el precio cuando ha hecho enojar a su señor? Lo más barato, una flor. Y una flor vale $1. Con $1 se come 3 pupusas y un café ahí enfrente. Amén. Así de chiquitas, pupusas de gato. Pero se la come. La reconciliación es cara. Vaya conmigo en la Biblia, por favor. Si alguien está aprendiendo algo, dígame un fuerte amén. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 10. La cruz de Cristo nos ha reconciliado para con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10.
¿Lo tenemos todos? Y dice la palabra, porque siendo, ¿cómo éramos nosotros? Hey, véame para acá. Nosotros, como dicen los grandes teólogos y conocedores, hemos exaltado al hombre y hemos derretido a Dios. Hemos exaltado al hombre y hemos derretido. Resulta ser ahora que Dios está a nuestro servicio. Resulta ser ahora que Dios tiene que darme todo lo que yo le pida. Tiene que contestarme cuando yo quiero que me conteste. Y tiene que escucharme cuando yo tengo ganas de hablar. Te pregunto, ¿estoy yo equivocado? Es el evangelio de hoy. Distante, distante de la cruz. Ahora resulta que el Rey de Reyes y Señor de Señores está a servicio de sus ovejas. No, señores. Las ovejas obedecen a su pastor. Y vea lo que dice la palabra en Romanos 5:10. Lo tenemos todos. Ahora si me acompaña a leerlo, por favor. Porque siendo, no le oigo, porque siendo. Uy, diga conmigo, enemigos. Yo creo que en el cristianismo de hoy no deberíamos de tenerlo, pero hablemoslo, porque el diablo y Satanás, como bien lo predicó el licenciado Iraeta en la mañana, es nuestro enemigo número uno. Éramos del equipo perdedor del Real Madrid. Perdonen que esta no es profecía, es doctrina. 2 años, ya hay quien en la tercera, nos vemos más adelante. 80 puntos arriba, pero bueno, ese es el tema de otro día. ¿Ah? Enemigo, diga conmigo, enemigo. Yo no me como ni me siento a la mesa con mis enemigos, jamás, nunca. No lo hago, no invierto mi tiempo, ni mi dinero, ni mi pensamiento, mucho menos mi corazón. Soy bien bobo porque muchas veces mis sentimientos se los llevan mis enemigos. No, papá, no pierda su tiempo. Nosotros éramos enemigos, pero fuimos, dice la palabra, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos. ¿Por quién? Entonces, sin cruz no hay salvación. Sin cruz estaríamos peleados para con Dios. Sin cruz estaríamos distantes de la presencia de Dios. Imagínese que sin cruz usted puede orar todo el día y nada va a pasar porque Dios no escucha a sus enemigos. Pero por la cruz nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Si por la cruz nosotros podemos platicar abiertamente con el Padre. Y muchos hombres han probado a lo largo de la historia de sustituir la cruz. Ha venido el evangelio de la prosperidad, ha venido el evangelio de declararlo todo, han venido corrientes apostólicas, y todos quieren ser todo menos la figura de Cristo. Dice la palabra, si lo lee conmigo, en Romanos capítulo 5, versículo 10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Versículo 11, y no solo esto, diga conmigo, y no solo esto, mis amables hermanos, dice la palabra, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la ¿qué? Entonces la cruz del Calvario, ¿qué hace, pastor? Me reconcilia para con Dios. ¿Usted quiere tener paz en su hogar? Piensa en la cruz. The ultimate price, el último precio. Y le dieron muerte, dice la palabra, y muerte de cruz. Pastor, ¿hasta cuándo aguanto? ¿Hasta cuánto aguantó el Señor? Pudiendo haberse bajado de ese madero, porque al Hijo de Dios, llamado el Hijo del Hombre, solo lo sostenían un clavo, otro clavo, y en los pies otro clavo. Según la tradición, no lo hizo. Y le explico por qué. A él no lo sostenían los clavos en la cruz, lo sostenía el amor que siente por nosotros. Decidió no bajarse, gloria al Señor, y le seguían dando, y lo seguían humillando, y le seguían pidiendo. ¿Qué no le dijeron? No se bajó, no se bajó. Había una garantía del Padre, amén, pero no se bajó por amor. Entonces la cruz de Cristo esta mañana nos enseña, mis amables hermanos, que nos ha reconciliado para con Dios. Pastor, fíjese que yo cumplo todas las cosas. Eso no te puede reconciliar. Tu esposa no quiere que juegues un rol de papá, quiere que seas papá. Tu esposa no quiere que juegues un rol de marido, quiere que seas y te comportes como su marido. Que la honres, que la cuides.
que le hables bien, que la promesa que usted hizo. En segundo lugar, podemos decir, mis amables hermanos, que la cruz de Cristo nos acercó la esperanza. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2. Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios. Efesios capítulo 2. Bendito madero. Para los griegos una locura, para los judíos un escándalo, y en los tiempos modernos para algunos un simple símbolo del cristianismo. Efesios capítulo 2. Si quiere vamos desde el versículo 1. Lo tenemos todos. Léalo conmigo por favor. Y dice la palabra: y Él os dio, no le oigo, y Él os dio. Uno de los sermones que más disfruté de nuestro invitado Serafín Contreras fue cuando habló de los 84,700, no sé qué. ¿Cuánto? ¿Qué era? No se acuerdan el dato. ¿Cuántos escucharon el sermón? Levánteme la mano. Amén. ¿Se acuerdan de eso? Amén. Me encantó. Si no lo escuchó, pues ya la riega, hermano. Amén. Hay que se lo prediquen donde andaba bebiendo y paseando. Pero ese hombre nos dijo algo maravilloso. Y dice que ¿qué haríamos nosotros? A ver si puedo retomar sus palabras. Si nos depositan al día 89 no sé cuántos miles y de euros al día, pero que los tenemos que gastar en el día, porque si no los gastamos, los perdemos. Que no se pueden acumular, que no se pueden regalar a otro, y de no cumplir las cosas, el premio puede ser retirado. Yo comencé a pensar, ¿qué haría yo con tanto pisto? Yo me hago una cirugía y me parezco a Ricky Martin. ¡Qué horror! Salió gallo gallina el bicho, ni modo. ¿Qué haría? Y él dijo, bueno, tal vez no tienes el dinero, pero Dios te ha dado a ti, dijo, 87,000 no sé cuánto de segundos diarios de vida. Pero eso no es el punto. El punto que me gustó que él hizo fue cuando dijo, ¿cuánto pagarías tú por un segundo de vida? Si por un segundo y se salva, si por un pelito y se salva. Esta mañana Europa amanece oscura, y algunos otros países como Alemania, Polonia principalmente, porque en un accidente aéreo perecieron 87 personas, entre ellos el presidente y la primera dama, y toda su comitiva y todos sus, ahí puede ver en los periódicos. Vladimir Putin dice, señores, queremos descartar el hecho de que los líderes de Polonia hayan sido saboteados en su avión, y la torre de control ha afirmado hasta el día de hoy que el problema que sucedió es que el piloto de la aeronave no tomó instrucciones que le dieron y el mal tiempo los hizo chocar. Pregunto, siendo líderes mundiales que iban a conmemorar una masacre que hubo de polacos en aquella época, ¿cuánto pagarían por un segundo de vida? Viste que el niño se ahogó, si en un segundo pasó todo. Si estaba a la orilla de la calle, de repente pasó el bus, el carro, el camión repartidor. Tuvimos un accidente horroroso de un pastor allá por Santana, que es la primera vez que oigo yo que un mototaxi atropella a alguien. Hasta esos son mortales. Y dice la palabra, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais dentro del pozo, sin poder caminar, sin poder hablar, sin poder ver, sin poder ni siquiera tomar el lazo de la salvación. Él os dio vida a vosotros. Él bajó al pozo. Él nos tomó, nos levantó, nos abrazó y nos dio un nombre nuevo. Y el apóstol dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4, subráyelo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, ciegos, sin poder agarrar, sin poder hacer nada, en un pozo de pecado, nos dio vida juntamente con Cristo.
Entre paréntesis dice, por gracia sois salvos. Si usted está agradecido con Dios, dele un buen aplauso en esta mañana. Increíble. Increíble. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la confianza, fe, fides de latín. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Véame para acá. Aquí hay un problema severo teológico que hasta hoy nadie se pone de acuerdo. La predestinación. Ese va a ser tema de otro día. Hermano, Dios le puede poner al pastor Marlon Lemus algo en su corazón. Si Dios no se lo pone, él no lo siente. ¿Cuántos entienden lo que acabo de decir? Amén. Los médicos, cuando están operando, ese es un don de Dios, hermano. Porque yo veo sangre, yo me desmayo. O sea, hasta cuando parten el pollo se me aguadan las patas. ¿Entiende lo que es un don de Dios? Esta mañana, querido, amado, hermano y amigo, si estas palabras que hemos predicado te hacen latir el corazón, tú eres bendecido. Porque Dios te escogió a ti. Y por eso sientes lo que sientes. Si no lo sientes, yo me preocuparía. Si te puedes mofar del pecado y puedes vivir una vida como te ronque el mango sin afectar a quien te ronque, ya sean tus hijos, tu mujer, te tienen sin cuidado, y Dios mucho menos, yo me afligiría. Porque lo que el apóstol está diciendo, que lo que sentimos, tenemos y somos, es un regalo de Dios. Y los que estamos aquí, ¿cuántos somos salvos? Dios nos dio ese regalo, nos dio ese sentimiento, nos dio ese sentir, y por eso nosotros le glorificamos. La honra y la gloria sea para Dios. Un regalo de Dios. Jorge, Coco, al muchacho que ganamos a Cristo en el avión, no tenía el regalo de Dios. Él me dice, yo no me congrego, pastor, sí, mi familia aquí, mi familia allá. Pero mire, pastor, si todas las religiones van para allá y van para acá y aquí para allá, y comenzamos a hablar y decía, Señor, tócalo. No para que caiga desmayado y que las cámaras lo saquen y que yo salga con la silla de ruedas levantándolo. Dios no comparte su gloria con nadie. Pero cuando terminamos de hablar, Coco recibió ese regalo de Dios. Y comenzó a sentir en su corazón que había algo que él tenía que hacer. Que había algo que él tenía que declarar. Él tenía que decirle, Señor, yo te recibo hoy. Yo antes no sentía ni deseo de verte, ni de hablarte, ni de pensar en tu palabra, ni de cantar alabanzas, ni de cantar, ni leer la Biblia. No sentía deseo de servir, no sentía nada. Pero hay algo que siento aquí. Es el regalo de Dios. La cruz de Cristo, mis amables hermanos, nos ha reconciliado para con Dios. La cruz de Cristo acercó la esperanza a todo pecador. Lea conmigo el versículo 13 y dice la palabra en Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por quién? Por la sangre de Cristo. Bendita cruz. Signo de la reconciliación de Dios para con el hombre. En tercer lugar, y hasta que llegamos, eran 6 puntos. La cruz sembró libertad para vivir cerca de nuestro Dios. Esta semana, nuestro pastor general y su servidor, por cortesía, por amor, por amabilidad, por la amistad, por lo que sea, fuimos invitados a desayunar con el presidente de la República y el jefe amablemente pudo asistir. Yo estaba de viaje en esta conferencia de pastores, se llamaba Juntos por el Evangelio. Usted ha visto un programa maravilloso, el doctor Miguel Núñez en la televisión, se llama Respuestas. Con él estuvimos compartiendo, con Danilo Montero estuvimos compartiendo estos temas maravillosos.
Y yo por más cerca que quería no podía. Entonces le puse un mensaje a mi jefe y le dije, pastor, hágame un favor. Cuando vea al presidente y lo tenga enfrente, ahí le doy un cosco de mi parte. No, ¿verdad? Le dije, estréchele la mano. Y cuando se le esté apretando, dígale, el gato volador le manda saludos. Amén. Pero como sé que mi jefe es bien especial para conmigo especialmente, tomé el teléfono y le hablé directamente al asistente del presidente. Le dije, fulano, hágame un favor. Cuando llegue el señor presidente, le dice que es mi deseo el poder comer con él, pero no puedo porque estoy en algo que es mucho más importante, que es el evangelio, la prédica, la iglesia, que este desayuno. Pero dígale de todo corazón que yo le mando muchos saludos. Y que nos vemos en las urnas, él y yo. Pero fíjese que por más que traté en el teléfono, por mensajes, no lo pude ver. Porque estaba bien lejos. Así está todo hombre que cree que está cerca de Dios, que vive en pecado. No puede verlo. Entonces los púlpitos se llenan de cualquier tipo de conferencias, menos del evangelio, menos de Dios, menos de salvación, pero te dicen todo lo que tú quieres oír. Que vas a ser sano, que vas a ser próspero, que eso no dice la Biblia. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y si yo no te lo recuerdo esta mañana, Dios me lo va a demandar a mí. La cruz de Cristo, mis amables hermanos, nos ha acercado la libertad. Y quiero que me acompañe a Hebreos, que el tiempo se ha terminado. Capítulo 10, versículo 19. Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Y dice la palabra del Señor. Usted sabe que todo el escrito de Hebreos, mientras lo busca se lo cuento, muestra la supremacía de Jesucristo. Amén. Cuando usted ve a medio mundo adorando ídolos, por favor, lea Hebreos. Siendo creados tanto superior a los ángeles, superior a todos los sacerdotes, Jesucristo es llamado el sumo sacerdote en Hebreos. Nunca lo olvide. Póngale con lápiz ahí. Supremacía de Cristo. Él está por encima de todo. Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Y la palabra dice así que, hermanos, teniendo, ¿qué dice ahí? Ay, yo no les oí contentos. Así que, hermanos, teniendo libertad, dice la palabra del Señor, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo que es de su carne en la cruz, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de confianza, de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La tarea que le dejo es la del versículo 23. Y dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La cruz, mis amables hermanos, sembró libertad para amar al Padre, libertad para tener comunión con Él, libertad del pecado total. Históricamente la cruz, en Números, salvó a todo aquel que había sido picado por esas serpientes y vio a la serpiente sobre ese madero. Históricamente la cruz para los griegos era una bobería, porque ellos alcanzaban la vida a través del conocimiento. Históricamente la cruz para los judíos era una tontería, porque el Mesías que esperaban para ser el libertador murió de una forma denigrante en la cruz del Calvario. Para la iglesia cristiana después del siglo VI, la cruz se convirtió en un símbolo nada más que nos recuerda la muerte de Cristo. Pero para los cristianos y no cristianos que hoy nos congregamos en el Tabernáculo Bíblico Bautista, amigos de Israel Central, la cruz es el mejor regalo de Dios para nuestra salvación. ¿Qué tienes para oír? Que oiga, vamos a orar. Gloria a Cristo. Buen Dios y Padre nuestro, yo quiero orar que esta
mañana corazones hayan sido tocados por tu palabra. Que aquellos que no se congregan regularmente puedan entender de dónde tú los sacaste, del pozo de la desesperación, del pozo de pecado, del pozo donde no había esperanza. Y aunque hubieses lanzado, como lo hiciste, los profetas, los reyes, aunque hubieses mandado a Jesús simplemente a predicar, no hubiésemos podido ser salvos porque estábamos muertos, inhabilitados de accionar. Pero fue Jesús quien descendió y nos sacó a nosotros de ese pozo de la desesperación. Por eso te damos gracias. Mi amigo, usted que está acá sin Cristo, yo le tengo noticias. Usted puede ser salvo si hoy le confiesa como Señor y Salvador. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Ese don de Dios de la salvación, ese sentimiento de quererlo hacer, eso lo puso Dios en su corazón. No pelee con él, no es su naturaleza, es Dios. El hombre por naturaleza jala para la carne, pero Dios quiere arreglar las cosas del Espíritu. No se resiste esta mañana, no se vaya a casa como vino. Por favor, acérquese confiadamente, que a través de él nosotros tenemos salvación. Hay consejeros caminando los pasillos, no para molestarle, sino para invitarle a venir a Cristo. ¿Habrá alguien más esta mañana? Y mientras los consejeros hacen su obra, nosotros cantamos y decimos: quiero levantar a ti mis manos. Quiero levantar a ti mis manos. Venga el Señor, póngase de pie. Maravilloso Jesús, milagroso, milagroso Señor. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Es un regalo del Señor para usted. Póngase de pie. Queremos orar con usted y por usted. Y lo decimos: creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Dios le bendiga. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Esta mañana Dios puso en el corazón de nuestros amigos ese sentimiento, ese regalo de Dios. Y por ello quiero pedir a la congregación que le demos un fortísimo aplauso, porque hoy es el inicio de una nueva vida. Porque Dios ha descendido a ese pozo a sacarnos de la oscuridad. Pero hay que cerrar este culto, hay que cerrarlo bien. Y lo vamos a hacer en oración. No hay manera que yo le pueda pagar a Dios lo que ha hecho en mi vida. No hay manera. No me voy a poner fatalista, pero la palabra dice que mis mejores obras, el altruismo, el sembrar plata, el hacer cosas buenas, para Él son como trapos de inmundicia. La única manera como yo puedo pagarle a Él es vivir eternamente agradecido. Y voy a tirar una línea recta que no la pienso hacer curva. Ojalá que mis palabras le suenen a usted cuando esté parado en cualquier lugar esta tarde que no sea la casa de Dios. Cualquier iglesia donde usted se congregue, busque la que mejor le convenga o más cerca tenga. No venimos por obligación, venimos por agradecimiento. Padre, yo quiero orar por tu iglesia. Yo quiero orar para que nos podamos reencontrar con tu palabra, la Biblia, y no con la palabra de los predicadores. Yo quiero orar para que en cada uno de nuestros hogares podamos entender que la cruz abrió la esperanza para nosotros. Yo quiero orar, Señor, para que nuestros hogares, nuestros hijos puedan entender que la cruz nos ha reconciliado para con Dios, nos dio la esperanza a todos los pecadores y sembró libertad para que podamos accesar a ti a través de la oración. Padre, que tu iglesia sea fortalecida, basta ya de turrón.
que podamos comer alimento que nutra nuestro espíritu. Y que entendamos cuando estemos en medio de la dificultad, de la prueba, que nuestra lucha no es contigo, sino con el enemigo. Pero el enemigo fue vencido en la cruz del Calvario. Padre, que la cruz deje de ser locura y le ponga sentido a cada uno de los hijos tuyos que hoy se congregan. Porque hoy te decimos que no te dejaremos hasta que nos bendigas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús en tu corazón. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que te congregues con nosotros. Estamos ubicados en Villa Bautista Final 73 Avenida Sur número 401, Colonia Escalón. Para consejería llámanos al 2501-1777 o para más información, marca el 2501-1729. Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel.